Muy buenas noches, esta es la exposición final del curso Reología de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia para la especialización de alimentos y biomateriales. Esta exposición la vamos a realizar sobre la reología de almidones, está siendo presentada por quien les habla, Juan David Betancourt. Marcel Leandro Gómez. Luisa Fernanda Cuellar. La introducción del proyecto. Los almidones son unos polisacáridos de origen vegetal que están compuestos por hidratos de carbono soportadas en largas cadenas estructurales, compuestas principalmente por monómeros de amilosa y amipectina, donde su composición varía dependiendo de qué especie vegetal sea la materia prima. En la industria del alimento, los almidones componen la gran mayoría de alimentos y son empleados como aglutinantes, ligantes, gelificantes y entre otros, cuya finalidad es mejorar finalidad es mejorar las propiedades sensoriales del alimento. Otros atributos son los de aportar un alto contenido proteico, como puede ser el caso de la soya, el almidón de soya, y son capaces de mejorar las propiedades sensoriales y estructurales de los alimentos. La gran mayoría de los almidones que consumimos en nuestra vida diaria provienen del maíz y la papa. Además, también se pueden encontrar en otros tubérculos como puede ser la machua, el oyuco y unos menos comunes como puede ser la yuca y el plátano. Estos suelen tener un comportamiento más centrado en la parte elástica y un comportamiento de fluido trópico, al igual que se han introducido otras fuentes de almidón procedente de frutos como el ñame, donde se describe un comportamiento reológico de fluido no trófico proveniente del esfuerzo de cizalla versus una gradiente de velocidad, donde se demuestra que su viscosidad aparente decrece al aumentar la velocidad de corte, lo cual es un característico de fluidos newtonianos tipo pseudoplástico, y su índice de comportamiento de flujo es menor a 1. Para determinar el impacto que tiene el almidón en la elaboración de alimentos, son cruciales las determinaciones de las características reológicas de estos, que describen el comportamiento del almidón a una serie de tratamientos propios de la industria. Como el almidón se encuentra agrupado en gránulos pequeños que cuando son expuestos al calor en presencia de agua se hinchan para formar una pasta de almidones dispersos, los cuales en una emulsión gelatinizada con recristalización de las cadenas de almidón, donde ésta apropia condiciones diferentes al momento inicial y se conoce como almidón modificado. El almidón modificado puede ser obtenido utilizando métodos físicos, químicos y enzimáticos a partir del almidón natural. Las modificaciones en los almidones buscan mejorar las capacidades reológicas y viscoelásticas, capaces de conferir atributos deseables como resistencia al deslizamiento y resistencia térmica. En las características como la gelificación y viscosidad, mejoran las condiciones de comportamiento, ya que describen una formalidad como fluido no newtoniano pseudoplástico, características de los almidones, y un comportamiento más viscoso, más elástico que viscoso. El tratamiento de homogeneización a alta presión es una técnica de producción que suele romper la celda que se aplica a las emulsificaciones, dispersiones y mezclas en la industria alimentaria. Durante el proceso de homogeneización a alta presión, las muestras, como en el caso de la celulosa, experimentan un alto índice de cizallamiento, una alta presión, cavitación y colisiones causadas por una rápida reducción de la presencia de la cámara homogeneizadora. Este estudio se realiza con el objetivo de analizar los efectos que tiene la homogeneización de alta presión sobre las propiedades reológicas de dos variedades de almidón de arroz, el almidón de arroz ceroso y el almidón de arroz normal. Bueno, dentro de la metodología se va a emplear la comparativa de dos tipos de arroz, uno normal y uno llamado ceroso, en la cual se va a manejar bajo dos concentraciones, una al 2% y otra de 2 y 4%. Uno de los tratamientos térmicos que se van a emplear es someter estas dos muestras
a 95 grados por 40 minutos a altas presiones, dentro de las cuales va a ser en una escala de 20, 40, 60 y 80 megapascales. Una de las modos de preparación o que se va a llevar a cabo este experimento va a ser bajo una muestra inicial de 100 mililitros de muestra y un reposo posterior de 3 horas. El modelo utilizado es la ecuación de potencia con un reómetro de AR2000X con una geometría de placa paralela de aluminio en 400 milímetros, con una velocidad de cizallamiento de 1 a 400. Los valores obtenidos se ajustaron al modelo. Las propiedades viscoelásticas en los homogeneizadores de 40 y 80 megapascales y el control no homogenizado en un barrio de frecuencia de 0,1 a 50 radianes a 25 grados centígrados en una geometría de cilindro concéntrico con deformación de amplitud 1%. Siguiente. Dentro de los resultados obtenidos encontramos que para el almidón de arroz normal se emplearon las técnicas rheológicas anteriormente descritas por la compañera Luisa. Encontramos una tendencia donde vemos que en aquellos arroces donde no se les hizo ningún tratamiento de homogenización, presentan un índice de consistencia mayores a aquellos que tuvieron un proceso de homogenización mucho más alto. Entonces podemos observar que dentro del control utilizado para esta investigación, que es un arroz que no se ha homogenizado, se encuentra un índice de consistencia del 0,1308 y que es decreciente hasta encontrar en la presión de 80 megapascales un índice de consistencia mucho menor. Este mismo comportamiento es inversamente proporcional al índice de comportamiento del flujo, lo que nos va a indicar que estas almidones que han sido tratados a una presión homogénea de altas presiones describen un comportamiento de un fluido no newtoniano pseudoplástico que tiene mayor tendencia a la elasticidad. Siguiente presentación. Entonces, al ser un modelo comparativo, aquí podemos ver las diferencias que presentan los tipos de almidones de entre 2 y 4%. Debido a que se hicieron concentraciones para el almidón ceroso entre 2 y 4%, vemos que cuando las concentraciones de almidón al 4% se efectúan presiones de 20 megapascales, describe un comportamiento diferente al que se lleva al 2%. Esto se puede deber a que hay un mayor contenido de gránulos de almidón, los cuales poseen amilosa y amilopectina. Siguiente presentación. Entonces aquí podemos ver el comportamiento resumido dentro de los dos tipos de tratamientos, de 2 y 4%, de la presión homogenizada. Entonces vemos que la tendencia aún se sigue manteniendo dentro del índice de consistencia al almidón ceroso normal, pero que ya en el almidón ceroso, que es un arroz especial utilizado en la zona de la China, describe un comportamiento mucho más central dentro de 40 y 60 megapascales y que en 80 megapascales se incrementa un poco. Siguiente presentación. Entonces, dentro de los barrios de frecuencia de la pasta de almidón que nos permiten determinar su comportamiento viscoelástico, encontramos que todos tienden a ser un fluido no newtoniano con tendencias lineales, donde el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida tienden a ser similares en los puntos en las concentraciones de 80 megapascales, en los tratamientos de 80 megapascales. Siguiente presentación.
Entonces, en esta comparativa de los estudios realizados por Lee et al. En el 2019, han sido confrontados con otras dos investigaciones que utilizaron la técnica de homogenización de alta presión, pero diferían en la matriz utilizada. Entonces, en la investigación actual se realizó en arroz, la investigación de Ciel alt se llevó en maíz y Ward se llevó en castaña, que es un fruto seco. Entonces, la homogenización en altas presiones se dieron cuenta, damos cuenta que se llevó hay una constante de 40 y 80 megapascales que se repite entre los tres estudios. Dentro de los tres estudios encontramos que todos describen un tipo de fluido no newtoniano, pero que en secciones de 80 megapascales se describe otro comportamiento. La viscosidad aparente en estos tratamientos disminuye con la velocidad de cizallamiento. Esto nos da a entender que el módulo de almacenamiento es mayor que el módulo de pérdida, por lo tanto sigue siendo un fluido no newtoniano, pero que en el comportamiento de los 8 megapascales descrito entre los tres estudios, encontramos que el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdidas tienden a ser paralelos. Por lo tanto, al superar la barrera de los 80 megapascales, encontraremos que estos fluidos ya no serán no newtonianos, sino que serán newtonianos y como tal tendrán mayor tendencia a ser fluidos que elásticos. Entonces, en esta comparativa encontramos que la homogenización a alta presión permite obtener condiciones reológicas favorables que favorecen el desempeño del almidón y que se puede utilizar en cualquier parte de las industrias de alimentos mencionados en la introducción. Ya seguimos entonces con la parte de las conclusiones. Bueno, bajo el estudio que se ha planteado anteriormente, se puede discutir que los almidones pues tienen gran capacidad de empleo dentro de la industria de alimentos como un agente espesante debido a que al hidratarse incrementa su tamaño y aumenta la viscosidad de la sustancia en la cual se agregan o se disuelven los almidones, teniendo como un comportamiento de absorción que absorben bastante agua y pues favorece todo su comportamiento. Debido al tipo de curvas de datos que presentan los almidones al realizarse el análisis reológico de las propiedades que se tienen, que presentan un comportamiento de fluidos no newtonianos, como lo pudimos ver con los resultados anteriores. El comportamiento reológico de los almidones tienden a presentar un comportamiento principalmente viscoso. Esto se puede notar al compararse la relación entre los modos de viscoso sobre el almacenamiento. Algunas condiciones de proceso, como las temperaturas y presión, modifican las características reológicas de los almidones, tanto nativos como modificados, como lo describe en la anterior presentación el compañero Marcel. Una de las constantes presiones que se pudieron analizar están relacionadas de 40 a 80 megapascales, donde se describe un comportamiento reológico constante. En brevedad, esto fue el estudio en cuestión de la fase 6 de reología de alimentos, en cuestión del estudio de almidones. Muchísimas gracias. Estas son una de las bibliografías consultadas en la construcción de esta fase. Entonces, damos por finalizada la presentación del grupo de Reología de Alimentos, periodo 1601, de la especialización en procesos de alimentos y biomateriales. Se despide Marcel Leandro Gómez Acosta.